La copa de champán se rompió contra el mármol y el silencio cayó como una losa sobre el salón. 5 años sin escuchar el nombre Marin sin que me ardieran las entrañas. 5 años desde que Jameson, mi hermano, alzó su copa frente a toda la familia y brindó por mi caída, mientras mamá callaba y papá miraba su plato como si allí hubiera respuestas. Me fui aquella noche sin mirar atrás. Ellos pensaron que me habían enterrado. Pero hoy, al abrir la puerta de mi apartamento en el centro de Ciudad Centuria, encontré sobre la mesa algo que me hizo sentir el mismo frío en la nuca que aquel día. Entre facturas y propaganda, un sobre grueso, crema, con el escudo dorado de la familia Marin grabado en relieve. Mis dedos temblaron en el aire antes de tocarlo. El sello de cera dorada brillaba como una burla. Dentro, una invitación de boda tan ostentosa que casi ofendía. Usted está cordialmente invitada al matrimonio de James and Maren y Catherine Walsh. No me sonaba el nombre de Catherine. Seguramente una rubia impecable, cuidadosamente elegida para engalanar el linaje. Pero antes de dejar el sobre, cayó un papel doblado. Papel rayado, tinta apresurada. Por favor, ven. Te extraño. Ellos no saben que te escribo. Mamá. Era la misma mujer que me dejó sola cuando Jameson me llamó vergüenza de la familia. La que no dijo nada cuando metí mis cosas en el coche y me fui a la noche helada. Ahora me rogaba, en secreto, como si fuera contrabando. Me sujeté al mármol frío de la encimera y toqué el pequeño dije en forma de mazo que mi abuelo me regaló al aprobar el examen de abogacía. Eres suficiente, Odessa. Tal como eres. Lo escuché como si estuviera vivo. Las imágenes volvieron como un golpe seco. Acción de gracias. Hace 5 años. Jameson, con la voz cargada de vino, cambiando estetoscopios por demandas. Intercambiando sangre por la gratitud de extraños, ¡qué desgracia! Risas incómodas. Mamá con los labios cerrados. Papá, inmóvil. Yo, 29 años, ardiendo por dentro y sin nadie que me defendiera. Dejé el sobre la mesa. La tarjeta de confirmación me miraba, en blanco. Parte de mí quería romperla. Otra, la que aún dolía cada Navidad, quería ir. No por ellos, por mí. Escribía Maya. Mi ancla, ¿debo entrar otra vez en la guarida del león? Envié el mensaje sin pensarlo más. La ciudad zumbaba afuera, indiferente. Guardé la nota de mamá en el sobre. Lo metí en mi portafolios. Sabía una cosa, no tenía ni idea de quién habían invitado esta vez. Abrí un whisky, 2 dedos sin hielo. Bebí lento, pero el calor no alcanzó para borrar el sabor metálico de aquel recuerdo. Y mientras el vaso se vaciaba, mi memoria me llevó de nuevo al comedor principal de la finca Marin, abarrotado de caras sonrientes para las fotos, pero listas para apuñalar por la espalda. Yo era una defensora pública recién salida de la universidad, pagando deudas, peleando por acusados sin un centavo. Llegué tarde ese día, corriendo desde el tribunal. Jameson me vio y sonrió con ese brillo que siempre anunciaba veneno. Cuando le tocó el turno de brindar, dejó caer su sentencia. Algunos servimos a la comunidad. Otros la avergüenzan. Nadie habló. Nadie. Me levanté, dejé la servilleta sobre el plato y me fui. Esa noche cerré un capítulo. Pero aquí estaba, con una invitación en la mano. Encendí el ordenador. Tenía que saber quién era Catherine Walsh. Pronto encontré su historial, abogada brillante en defensa de inquilinos contra propietarios corruptos. Hace 8 meses la había visto en mi sala, ganando un caso importante. Ni una palabra entonces que la uniera a Jameson. La ironía me cortó como cuchilla. Él, que me humilló por defender causas sin prestigio, iba a casarse con alguien que probablemente admiraba mis fallos. Tomé la tarjeta, la firmé con trazo firme, estaré allí. La metí en el sobre de respuesta y lo sellé, sin ceremonias. Si querían un espectáculo, lo tendrían, pero no el que esperaban. A la mañana siguiente, dejé el sobre en el buzón y conduje hasta el cementerio familiar. Entre robles viejos, encontré la tumba de mi abuelo, juez Elías Marin. Coloqué lirios frescos y saqué del bolsillo interior un sobre amarillento, el último que me dio antes de morir, cuando más lo necesites. Lo abrí. Su letra firme decía: el verdadero poder no es ruidoso. Es mantenerse en pie sin aplastar a otros. No naciste para ser su favorita. Naciste para superarlos. La lluvia empezó a caer como un susurro. Guardé la carta y me llevé su voz conmigo. De regreso al tribunal, escuché un murmullo: ella es la que Catherine Walsh admira. La mitad de sus victorias vienen de estudiar sus fallos. Seguí caminando sin mostrar nada. Pero dentro de mí, algo se encendió.
La familia Marin había construido su imperio sobre la mentira de que yo no existía. Esta vez iban a recordarme, y no sería de la forma que esperaban. La lluvia caía en hilos finos sobre la ciudad Centuria cuando aparqué frente a Sarroso, el templo del aparentar donde mamá había insistido en cenar conmigo antes de la boda. A través del cristal, la vi sentada sola, con una copa de vino intacta en la mano y los hombros encogidos. Entré con paso medido, los tacones marcando el parquet como un metrónomo de guerra. Nos saludamos con sonrisas frágiles y pedimos sin hambre, ella una ensalada que apenas tocaría, yo un café negro que no necesitaba. Durante unos minutos hablamos del clima, de las obras en la ciudad, de la boda. Nada llenaba el hueco entre nosotras. Hasta que dejó el tenedor sobre el plato. Te debo una disculpa, dijo, y su voz apenas superó el murmullo de las conversaciones ajenas. Jameson, les dijo a todos que tuviste un colapso, que no podías con la presión. No me sorprendió, pero oírlo de su boca me desgarró de nuevo. Siguió. Se lo dijo a Catherine. A todos. Y yo, no lo detuve. Pensé que si no hablábamos, se olvidaría. La miré fijo, dejando que el silencio pesara. No me protegiste. Me enterraste, dije, sin subir la voz. Sacó un estuche de terciopelo y lo empujó hacia mí. Dentro, el colgante de Lady Justicia que mi abuelo me había prometido tras aprobar el examen. Jameson lo había guardado todos estos años como trofeo de mi borrado. Es tuyo. Siempre lo fue. Lo guardé en el bolsillo interior de mi blazer, contra el corazón. No hubo gracias. No hubo perdón. Me levanté. Me enterraron una vez. Esta vez voy a salir, con la verdad en la mano. La dejé allí, con la copa de vino sin tocar y los ojos húmedos. Afuera, la llovizna olía a metal y a limpieza. El día de la recepción previa a la boda, abrí mi armario como quien elige armadura. Un vestido negro liso, estructurado. Tacones bajos, pulidos. El colgante de Lady Justicia sobre el esternón, frío y firme. Al llegar a la finca Marin, los retratos en la entrada eran un altar a Jameson, niño, universitario, cortando cintas en hospitales. Yo, borrada de la historia como si nunca hubiera respirado. En el salón lateral, escuché a mis primas riendo con champaña de más. Se cree a alguien porque tiene un escritorio y una toga. Eso es disfrazarse. El éxito real está en la sangre. Me giré y caminé hacia el salón principal, recta como una lanza. Allí, Jameson, junto a la chimenea, rodeado de aduladores. Catherine, unos pasos atrás, con la risa en el rostro pero tensión en los hombros. Alguien golpeó su copa con un tenedor y el ruido bajó. Jameson alzó el vaso. A la familia que lleva el apellido Marin con orgullo, y a los que piensan que una toga sustituye a un legado real. Risas afiladas. Sentí el cristal morder mi palma, pero no cedí. Levanté mi copa en silencio, no en brindis, sino como promesa. Nunca más. La noche siguiente, en la cena de ensayo, me sentaron entre primos lejanos que apenas reconocía. El programa impreso en cada plato detallaba logros de la familia, la tía que fue 2 años miembro de un consejo menor, el primo que ganó un segundo puesto en remo, el tío contable premiado por trayectoria. Mi nombre, ausente. Lo dejé sobre el mantel, liso, como si nada. Bajo la mesa, mis dedos tocaron el colgante. Me centré. No habría lágrimas ni escenas. Solo decisiones. Escribí a Maya, oculta por el mantel, prepara los documentos. Es hora. El último evento antes de la boda fue en una antigua mansión convertida en salón. El aire olía a gardenias y a dinero viejo. Catherine estaba rodeada de familiares, hablando de un caso que había ganado, proteger a una familia de un desalojo. Todo empezó cuando leí un fallo de la jueza Odessa Marin sobre protección a inquilinos. Me cambió la forma de trabajar. Hubo un vacío incómodo. Jameson intervino. Un caso de adorno. Ya sabes, algunos buscan atención. Catherine frunció el ceño. Yo no dije nada. Aún no. Cuando reunieron a todos para el brindis familiar, Jameson ocupó el centro, radiante. A la familia, dijo, a quienes honran nuestro nombre. Dejé un portafolio sobre el piano de cola y lo abrí. Cartas de jueces, artículos, premios, reconocimientos con mi nombre. Los leí en voz alta, sin temblar. Para alguien que supuestamente no podía con la vida, parece que he estado ocupada cambiando vidas. Catherine miró los documentos, luego a Jameson, y retrocedió un paso. Mentiste. A todos. Se quitó el anillo y lo dejó sobre el piano. Gracias por mostrarme la verdad, me dijo, antes de marcharse erguida.
El silencio que dejó fue más devastador que cualquier discurso. Y era apenas el comienzo. La mansión de los Marines se encogía detrás de mí, iluminada como un faro hueco. Caminé hacia mi coche con el corazón golpeando un ritmo frío y constante. No era una victoria dulce, era apenas un movimiento en una partida que Jameson no pensaba perder. Al llegar a mi apartamento, el zumbido del teléfono me recibió antes de quitarme el abrigo. No eran medios serios, sino los tabloides de Carroña. Fuente anónima asegura que la jueza Odessa Marín manipuló para obtener su cargo. Excompañeros dicen que era emocionalmente inestable. Fotos antiguas retocadas para pintarme como una caricatura. Reconocí la huella del golpe, una firma de relaciones públicas en Atlanta, la misma que había limpiado el nombre de papá durante su demanda por mala praxis. Jameson no era creativo, solo predecible. En lugar de correr a desmentir, abrí la carpeta que Maya y yo habíamos preparado semanas atrás. Esa mañana, publicamos en todos mis canales una pieza quirúrgica, copias certificadas de mi nombramiento, cartas de jueces veteranos, premios por servicio comunitario. Arriba, solo una frase en negrita: los hechos son cosas obstinadas, John Adams. Sin hashtags, sin llanto. La reacción fue inmediata. Medios serios tomaron la historia. Locutores en la radio local se indignaron, no conmigo, sino con el intento torpe de difamación. Defensores públicos, familias a las que había ayudado, antiguos profesores se pronunciaron sin que yo lo pidiera. Jameson empezó a perder terreno. Su propia firma de PR lo abandonó, donantes retiraron apoyo, invitaciones a comités médicos desaparecieron. La familia reaccionó como siempre: silencio, sonrisas falsas, desaparición estratégica. Pero esta vez, el silencio era parte de la historia. La mañana después de que cancelaran el brunch oficial con la excusa de asuntos privados, volví a la finca. El cielo estaba de un azul intenso, desgarrado por nubes finas. Crucé los jardines, los estanques con carpas, las estatuas importadas para demostrar un prestigio que siempre fue fachada. Oí pasos suaves detrás. Catherine, sin maquillaje, en jeans y blusa sencilla. Me tendió la mano, no en disculpa ni en compasión, sino como pacto. La tomé. Su agarre fue firme, sólido. Se fue hacia la casa con los hombros rectos. Yo me quedé, sintiendo como el viento me aligeraba, como si la finca misma perdiera peso sobre mí. Los días siguientes fueron una marea inevitable. La caída de Jameson no fue un espectáculo, sino un goteo constante. Reuniones a puerta cerrada, rumores de audiencias disciplinarias, llamadas sin respuesta, cargos honoríficos que se desvanecían. Parientes lejanos empezaron a aparecer con mensajes hipócritas. Siempre supe que eras especial, nunca creí lo que dijeron. No respondí a ninguno. La verdad ya había hecho el trabajo que años de discusiones no lograron. Mi atención estaba en otra parte, una oferta para un cargo federal. Un puesto que ellos no podían ensuciar. Firmé la aceptación sin que me temblara la mano. Un año después, en una noche templada de primavera, entré al salón de la Fundación Comunitaria de Centuria para su gala anual. No había espejos dorados ni candelabros ostentosos, solo gente que creía en reconstruir lo que otros destruyeron. Entre ellos, reconocí rostros de batallas pasadas, defensores públicos, organizadores barriales, jóvenes abogados que alguna vez temblaron frente a mí en un juicio. Llevaba un vestido negro simple y, bajo el cuello, el colgante de Lady Justicia brillando suavemente. Cerca de las ventanas, con la vista al puerto iluminado, toqué el dije y sonreí apenas. Ellos intentaron borrarme. Yo escribí algo mejor. Me quedé allí, respirando el aire salado, sintiendo detrás de mí el murmullo de una vida que nadie más me dictó. Tal vez, ese era el triunfo más grande de todos. El cielo de Ciudad Centuria amaneció cargado, con nubes bajas que parecían empujarme hacia el día que llevaba un año esperando. El juicio que tenía en el Tribunal Federal no era mío, pero lo sentía como si lo fuera. Sería la primera vez que Jameson y yo nos veríamos frente a frente desde su derrumbe, y aunque él no era parte formal del caso, todo indicaba que había maniobrado para aparecer en la sala como experto para uno de los testigos. Al llegar, los escalones de mármol brillaban húmedos por la llovizna. Los guardias de seguridad me saludaron con respeto, pero yo ya estaba metida en la batalla que me esperaba. Abrí la puerta de mi sala y ahí estaba, Jameson, traje gris impecable, esa sonrisa estudiada que siempre usaba cuando quería que el público creyera que estaba al mando. No me dio tiempo a hablar. El juez a cargo entró y todos se pusieron de pie. El procedimiento comenzó con normalidad, pero la tensión se colaba por cada rendija. Jameson intentó manipular las preguntas para arrastrar el foco hacia mí,
insinuando que mis fallos anteriores habían favorecido ciertos intereses políticos. Me limité a observar, a dejar que se desgastara solo. En cada una de sus insinuaciones, el abogado contrario pedía al juez que objetara, y el juez, viejo conocido mío, lo hacía sin pestañear. Poco a poco, la sala se volvió un campo minado para Jameson. Cuando el receso fue anunciado, él se me acercó. «Sabes que esto no ha terminado», murmuró, con ese tono pegajoso que usaba de niño cuando tramaba algo. «No, Jameson», respondí, mirándolo directo. «Para ti, acaba de empezar». Esa noche, mientras la ciudad se disolvía bajo la lluvia, recibí un sobre por debajo de la puerta de mi apartamento. Sin remitente, sin huellas de ceremonia. Dentro, copias de correos electrónicos, Jameson negociando con un desarrollador inmobiliario la manipulación de informes médicos para desalojar a familias de bajos recursos. Las fechas eran recientes. El remitente anónimo había cuidado cada detalle, metadatos intactos, capturas de servidor, incluso una cadena de confirmaciones internas. Era dinamita, y yo tenía que decidir cómo usarla. Llamé a Maya. «¿Cuánto tiempo para verificar todo?» «Horas. Menos, si no duermo». «No duermas». Colgamos. Me serví un café fuerte, el vapor empañando la ventana mientras la ciudad titilaba a lo lejos. Tenía en las manos algo que podía destruirlo legalmente, pero también sabía que los Marines se enterrarían a sí mismos antes que permitir que un miembro de la familia los arrastrara a los tribunales. Al amanecer, Maya me llamó. «Es auténtico. Todo. Y es peor de lo que parece. Hay pruebas de que aceptó sobornos para acelerar desalojos. Entonces lo entregaremos. Pero no a la policía local», dije. «Irá directo a la Fiscalía Federal». A media mañana, mi asistente depositó el paquete sellado en manos de un agente especial. No hubo fanfarria, no hubo cámaras. Solo un documento que atravesaba el laberinto del sistema para acabar donde debía. 3 días después, los titulares lo explotaron. Médico influyente implicado en trama de desalojos ilegales y sobornos. El apellido Marin estaba en cada pantalla, pero esta vez, no era el mío el que arrastraban por el barro. El clan reaccionó como siempre, intentando cerrar filas, pero el daño era demasiado grande. Jameson desapareció de la esfera pública. La boda cancelada se convirtió en un susurro vergonzoso en los círculos sociales. Y yo, por primera vez en años, podía caminar por la ciudad sin sentir la sombra de su mentira detrás. Esa tarde, Catherine me llamó. No para agradecerme, sino para avisarme. «Van a intentar culparte. Decir que manipulaste todo para vengarte. Que lo intenten», contesté. Y colgué. Me quedé mirando el puerto desde mi ventana, el colgante de Lady Justicia frío contra mi piel. Ellos me habían enterrado una vez. Ahora era yo quien sostenía la pala. El eco del escándalo aún sacudía la ciudad cuando recibí la citación. No como acusada, sino como testigo clave en la investigación federal contra Jameson. El fiscal había decidido que mi testimonio sobre viejas prácticas en la familia sería decisivo para atar los cabos. El día de la audiencia, el Tribunal Federal estaba cercado por periodistas. Sus flashes rebotaban contra la fachada de piedra, buscando mi rostro como si fuera la pieza final de un rompecabezas. Caminé hasta la entrada sin bajar la mirada, cada paso marcando la distancia entre la mujer que fui y la que ahora cruzaba esas puertas. Dentro, Jameson estaba sentado con sus abogados, un equipo caro y desesperado. Al verme, su mandíbula se tensó. El juez me llamó al estrado. La sala entera se volvió un susurro. El fiscal abrió con preguntas suaves, pero precisas. Sobre las veces que había presenciado manipulaciones de expedientes, presiones a jueces novatos, amenazas veladas a testigos. Contesté sin titubeos, cada palabra un ladrillo sellando el muro que lo encerraba. El abogado defensor intentó ensuciarme, mencionando las viejas difamaciones. Yo respondí con pruebas, certificaciones, fechas. Cada golpe que intentaba se le devolvía. La sala se llenó de ese silencio espeso que anuncia que alguien acaba de perder la partida. Cuando me permitieron bajar del estrado, Jameson me clavó una mirada fría, cargada de odio puro. No dijo nada. Tal vez entendía que, en ese momento, cualquier palabra suya sería solo más cuerda para su propio lazo. Días después, recibí un sobreoficial. Jameson sería procesado por fraude, cohecho y conspiración para desalojo ilegal. La noticia se filtró antes de que él pudiera manejarla, y esta vez, ni la familia intentó protegerlo. Algunos incluso me buscaron en privado, no para pedir perdón, sino para negociar distancia. «No nos metas en esto». Los ignoré. No era mi trabajo limpiarles el nombre.
Una noche, Caterina apareció en la puerta de mi apartamento. Traía una carpeta bajo el brazo. Encontré esto mientras vaciaba nuestras cosas, dijo. Es un registro de reuniones que Jameson tenía con el consejo de administración del hospital. Quería vender parte del ala de pediatría para financiar su proyecto personal de clínicas privadas. Lo ojeé. Nombres, fechas, cifras. Otra pieza para el rompecabezas que la fiscalía ya estaba armando. ¿Por qué me lo traes? Pregunté. Porque quiero que no quede nada de él que pueda volver a hacer daño. Ni a mí, ni a nadie. Le ofrecí café. Nos sentamos frente a frente, dos mujeres unidas no por amistad, sino por la verdad. El día que lo arrestaron, la ciudad amaneció con un cielo limpio, casi insultante en su belleza. Lo sacaron esposado de su lujoso departamento en la Avenida Marítima. Las fotos dieron la vuelta a todos los noticieros. El hombre que había creído estar por encima de todo, reducido a un acosado más en el sistema que despreciaba. Yo no celebré. No había satisfacción en ver cómo se desmoronaba. Lo que sentí fue un cierre, un peso que se disolvía lentamente. Aquella noche, salí a caminar por el malecón. El aire salado me llenó los pulmones. El colgante de Lady Justicia reposaba tibio contra mi piel. Pensé en mi abuelo, en su carta, en la frase que me dejó grabada: no naciste para ser su favorita. Naciste para superarlos. Y por primera vez, supe que ya no estaba luchando contra ellos. Estaba construyendo algo mío. El juicio contra Jameson comenzó 6 meses después de su arresto. Afuera del Tribunal Federal, los medios se amontonaban como aves de rapiña, y dentro, el aire estaba tan cargado que parecía vibrar. No fui la única testigo clave, pero sí la más incómoda para él. Cada vez que me veía sentarse en la primera fila, sus hombros se endurecían. El fiscal presentó las pruebas como un bisturí afilado: correos electrónicos, extractos bancarios, testimonios de familias desalojadas, registros de pagos ocultos. En varias diapositivas, su firma aparecía grande, innegable. Yo observaba sin decir una palabra, dejando que la verdad hiciera el trabajo. Cuando me llamaron al estrado por segunda vez, fue para confirmar la autenticidad de ciertos documentos y explicar el patrón que había visto en sus acciones durante años. Hablé con precisión, sin adornos. La defensa intentó desacreditarme citando viejas tensiones familiares, pero cada vez que lo intentaban, el fiscal contraatacaba con pruebas verificadas. La sala se llenó de ese silencio de cristal que precede a una fractura. El veredicto llegó en el 8º día: culpable en todos los cargos. Jameson no mostró emoción, pero yo vi el destello fugaz de algo en sus ojos. No era arrepentimiento. Era la rabia de perder el control. Lo sentí mirarme cuando el juez fijó la condena: 15 años sin posibilidad de reducción. Salí del tribunal sin hablar con la prensa. No necesitaba narrar nada. El eco del mazo del juez ya había contado la historia. En los meses que siguieron, la familia Marin se dispersó como un castillo de arena barrido por la marea. Algunos se mudaron, otros se escondieron tras retiros espirituales o viajes prolongados. Ninguno intentó acercarse. Y por primera vez, me alegró que así fuera. Acepté la invitación para dar una conferencia en la Universidad de Derecho de Centuria. En el auditorio, jóvenes estudiantes me escuchaban como si cada palabra fuera un mapa para sobrevivir a un sistema hostil. Les hablé de integridad, de resistir la presión de doblarse, de no dejar que otros escriban tu historia. Al final, varios se acercaron a decirme que querían entrar a la defensa pública por mi ejemplo. Ese era el verdadero legado. No un apellido, no una foto en la pared de un salón privado. Un año después, la Fundación Comunitaria me pidió encabezar un programa de vivienda digna. Caminaba por los barrios donde antes había visto desalojos y ahora se levantaban nuevos edificios asequibles. Los vecinos me saludaban por mi nombre, no como jueza, no como Marin, sino como alguien que había estado allí cuando nadie más lo estaba. Una tarde, mientras revisaba planos en la oficina de la fundación, Caterina apareció. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido. Solo quería decirte que encontré un trabajo en una ONG de defensa de inquilinos, me contó. Lo que pasó me cambió la vida. Nos quedamos hablando un rato. No éramos amigas en el sentido tradicional, pero había un entendimiento entre nosotras. Un respeto nacido del fuego cruzado. Aquella noche, volví a mi apartamento y me serví un té. Me senté junto a la ventana, viendo las luces del puerto. Saqué el colgante de Lady Justicia y lo sostuve en la mano. Era más que un símbolo. Era la prueba de que había sobrevivido intacta, incluso después de que intentaran borrarme. Pensé en la primera vez que me vi obligada a dejar la finca familiar, en el frío en la piel, en la rabia sorda.
Y me di cuenta de que, en todo este tiempo, nunca busqué venganza. Busqué justicia. Y la encontré. No sé qué hubiera dicho mi abuelo si estuviera aquí, pero me gusta creer que habría sonreído, ese gesto breve y seguro que siempre tenía cuando veía que alguien hacía lo correcto aunque doliera. La ciudad respiraba tranquila allá afuera. Yo también. Porque la historia que intentaron terminar, la había escrito yo, de principio a fin.